¿Qué tal amigos y amigas del canal de Eri Academic? En esta oportunidad les muestro esta herramienta súper importante para el control de sus vendedores. Así es amigos, son unas tarjetas que contienen el resumen del rendimiento de sus vendedores. Monto vendido, comisión obtenida, artefacto vendido. Obviamente esto va a variar según el filtro, según la segmentación que yo le aplique acá, como pueden ver. Retos importantes acá, miren chicos, nada de esto son celdas. ¿Cómo insertar entonces? ¿Cómo insertar fórmulas en nuestros cuadritos de texto? Ok chicos, lo otro importante y el reto más tormentoso por así decirlo, ¿cómo hacer para que cambie de foto? Miren, ¿cómo va cambiando de foto? Obviamente está cambiando el nombre, pero ¿cómo cambiar la foto? Ese también es todo un tema. Chicos, este cuadrito resumen es adaptable a cualquier tipo de empresa. Ok, o sea que si ustedes tienen un negocio lo adaptan. Esto está basado en una empresa de electrodomésticos, pero si quieren personalizar un poco más, tener trabajos más detallados sobre control, sobre dashboard y en general o análisis de Excel para su trabajo, ofrecemos este servicio mediante la plataforma de Fiverr o Fiverr y estamos dejando el link en la descripción. Ok, también nuestro contacto directo por si acaso ustedes deseen este tipo de trabajo. Chicos, sin más, vamos al tutorial. También recordarles que estamos promocionando un curso de Excel en el cual aprendes, pero realmente lo que necesitas para el trabajo. Nada de Excel de cero infinito, no. Lo que realmente necesitas para el trabajo. Chicos, vamos a dejar también el link en la descripción, súper recomendable. Aprendes a tu ritmo, te certificas a tu ritmo. Chicos, acá también recordarles que hay un cuadrito estándar y acá nos vamos a topar con otro reto. ¿Cómo hacer para que no afecte la segmentación en este cuadrito? ¿Y por qué es importante tenerlo? Bueno, es importante tenerlo porque nos ayuda a comparar, ¿no? Miguel Ramírez, ¿está en el top 3? Sí. De hecho, es el que menos tiene, pero está en el top 3. El menos monto vendido, pero está en el top 3. Ok, nos ayuda a comparar. ¿Cómo hacer para que esto sea estático? ¿Cómo hacer para mostrar esto? ¿De dónde vienen estos numeritos? Chicos, súper retador este tutorial. Vamos ahí. Bien amigos, acá tenemos la data que va a servir para nosotros desarrollar nuestro dashboard. Y acá tenemos la plantilla que nosotros la vamos a ir completando una a una según la referencia que les he dado anteriormente. Acá también contenemos chicos las fotos que van a ser súper necesarias para hacer ese cambio, ¿no? Cuando elegíamos un vendedor, ¡fua!, se cambiaba a su imagen. Ahí está, según el nombre obviamente, ¿no? Bueno, estos son personajes irreales chicos, o sea, no piensen que existen, se ha creado con IA por si acá. Y acá tenemos la data donde estos vendedores imaginarios intervienen, chicos. Ok, bien, el primer paso es el siguiente. Vamos a convertir, más que insertar, esta data que está como rango en una tabla, chicos. Tabla y sinónimo de automatización en Excel. Bien, le damos a aceptar y listo. ¿Por qué se hace de este modo? Sencillo chicos, para que ustedes tengan la posibilidad de incrementar más data acá. Ok chicos, y en automático se hace. Si no lo hubiesen hecho así, cuando creaban su tabla dinámica tenían que siempre ir incrementando el rango que contenía. Ok chicos, entonces moraleja, siempre a tabla sus rangos. Listo, ahora sí vamos a crear la primera tabla dinámica. ¿Por qué? Porque cuando voy a mi dashboard lo primero que quiero es que se vea el nombre de mi vendedor. Así es amiguitos, acá va a aparecer su foto, acá va a aparecer el nombre. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es insertar una tablita dinámica. Bien, vamos a insertar acá tabla dinámica de una tabla rango, me lo va a detectar automáticamente. Ok, y le doy a aceptar. Perfecto, ya lo tenemos acá. Lo primero que quiero que es que sea variable el nombre. Entonces lo que tengo que hacer acá es buscar el nombre y apellido y tenerlo de este modo. Listo, pero para ya ir avanzando también puedo completar con el monto, que es lo que ha vendido durante este periodo de tiempo, que va a ir acá. Así chicos, entonces vamos a monto y en valores le colocamos este valorcito. Perfecto mis amigos, ¿qué más? Ahora, ya que tenemos esto para que se pueda desglosar, para que se pueda tener, vamos a insertar los cuadritos de texto que los tenemos acá. Vamos a ilustraciones, vamos a formas y le damos
el cuadradito. Ustedes pueden cambiar la forma, no hay ningún problema. En general son cuadros de texto esto, ¿no? Bien, ahora que ya lo tenemos acá, le vamos a dar en formato de forma y le vamos a quitar todo lo que es su sin relleno. Que quede así. Así es, amigos. Y luego le vamos a quitar el borde, pero para que esté todavía ahí fijo, le decimos que quede con este. Bien, chicos, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Acá viene lo que les decía. El primer reto es como en un cuadro de texto insertar una formulita. Entonces vamos a fórmulas, acuérdense bien esto, en la barrita de fórmulas al costado de fx le damos igual y vamos a ver dónde estaba esta data. Bien, ¿qué valor va a ser el que quede cuando segmente? Sí, chicos, cuando yo le aplique segmentador siempre, pero siempre me va a quedar la primera columnita y va a ser la primera fila, perdón, y va a ser la que va a ir en nuestro dashboard. Entonces, ¿cuál es la referencia que tiene? Si ustedes seleccionan esto, les va a seleccionar absolutamente, les puede seleccionar a veces les puede seleccionar, chicos, toda la tabla. Entonces, lo que yo les recomiendo es que en este caso sí dio, pero que siempre coloquen manualmente mejor. Ya, chicos, que lo coloquen manualmente. Miren, le dan igual y como ya vi que es A4, escribo A4. Ok, chicos, esto es para evitar en algunos casos o en algunas versiones de Excel te agarra toda la tabla y dice tabla dinámica, tabla 1 y eso no nos va a funcionar. Chicos, le damos enter y miren, ya tenemos por acá, ya tenemos el nombrecito por acá. Y sí, vamos a hacer una prueba porque esto se va a segmentar. Esto se va a segmentar. ¿Y cómo se segmenta una tabla dinámica? Sencillo, chicos. Vamos en analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y si yo le pongo nombre y apellido, que va a ser lo que necesite al final, me van a aparecer por acá los nombres de nuestros vendedores. Y si yo le pongo David Sánchez, me va a quedar David Sánchez y en mi dashboard también cambió. Ahora, chicos, olvidé decirles antes algo. Estas bonitas figuritas, que ustedes las pueden modificar, no son más que iconos y que lo encuentran acá. Ok, van a insertar ilustraciones y acá a la parte derecha de formas en iconos le dan clic y van a ingresar a todo un repositorio. Ok, chicos, es importante esto porque bueno, la forma es tan o más importante a veces que el contenido en lo que es visualización, recuerden. Y en iconos ustedes pueden ir seleccionando, por ejemplo, selecciono este androide, ¿no? Esta cara de un extraterrestre y le doy inserción. La tenemos ya por acá, miren, son muy fáciles de manejar, de controlar, lo pueden convertir a una forma y escribir dentro, que eso es parte de otro tutorial. Y lo otro también, chicos, que le cambian la forma, ¿no? Le cambian el estilo y todo esto. Ok, chicos, ahí hemos obtenido estos iconitos, ok. Así que también mucho ojo aquí. Bien, ya tenemos acá a David Sánchez. Ahora sí, ya quiero quitarle el contorno. Así es, amigos, le damos sin contorno. Le voy a dar, obviamente, su negrita. Ya está, amigos. Perdón, ahora sí, ya lo tenemos. Bien, vamos con más, vamos con lo que sería el monto total, que ya lo tenemos ahí también. Control C, duplicamos, no hay ningún problema, chicos, en eso. Duplicamos, pegamos y debajo de nuestro signo dólar le vamos a buscar la celda de referencia. Ya no es A4, obviamente, ¿no? ¿Cuál va a ser? Va a ser B4. Así es, chicos. Ya está. Listo. ¿Qué les parece? Súper sencillo. Súper sencillo. Ahora vamos a ir a comisión. ¿Qué necesito para comisión? Para ser más ordenados, obviamente lo puede hacer todo en una tabla dinámica. Pero yo les recomiendo que lo hagan de este modo. Copien esta tablita. Listo. Y acá le pongan comisión. Ya, un tema de orden, chicos, no hay ningún problema. Por orden, y que porque también ustedes a veces quieren ver quién tiene más comisión, ¿no? Entonces, cada tablita va a ser independiente. Listo. Colocamos acá comisión, obviamente suma de comisión.
¿Y cuál va a ser el valor que quede cuando yo segmente? Miren, imaginemos que es Juan Pérez, va a ser siempre, pero siempre, la celda E4. Ojo ahí, E4. Ya está. Vamos a nuestro dashboard. Vamos a copiar este valor. Ahora sí. No resistía, ya lo tenemos. Control V por acá. Control C, Control V. Y ahora sí. Va a ser. ¿Qué va a ser? 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 E4. Listo. Quito esto de hoja que lo he duplicado y le pongo E4. Está Enter. Y lo tenemos, amigos. Lo tenemos. Ya tenemos la comisión de Juan Pérez en este caso. Bueno, en este caso porque está seleccionado. Y si se dan cuenta, Juan Pérez, este filtro, esta segmentación de filtro está afectando a ambas tablas dinámicas. Les digo esto porque mucho ojo con lo que se puede venir luego. Ya está, chicos. Bien, lo siguiente que podemos ir avanzando acá es, bueno, ya tenemos nuestra hojita, ya tenemos como hemos obtenido los iconos, ya hemos obtenido el monto, ya hemos obtenido la comisión. ¿Qué más seguiría, chicos? Seguiría el artefacto que más han vendido, ¿no? Que más ha vendido cada trabajador. Y como les comenté, chicos, esto es referido a una tienda de electrodomésticos. Bien, vamos a nuestras tablitas. De hecho, vamos ya a ponerles el nombre, tablas. Uy, esperen. Ahora sí, chicos, tablas. Y vamos a hacer acá un artificio, miren, chicos. Para sacar cuál es el artefacto que más han vendido, vamos a nuevamente duplicar esta tablita dinámica. Les recomiendo siempre que hagan esto porque a veces hereda las características de la tabla anterior. Y es bueno, sobre todo para el tema de segmentación. Miren, chicos, acá más que comisión no me importa. Lo que sí me importa acá, chicos, es ver producto. Hey, y el trabajador, tranquilo. El trabajador ya está implícito en la segmentación. Entonces voy a quitar acá el trabajador. Voy a quitar esto y voy a contar cada uno de los productos. Y si lo veo de este modo, esta es la cantidad que se ha vendido de cada uno de los artefactos. Así es, amigos. Entonces, si yo lo ordeno, ok, de mayor a menor, es decir, de un modo ascendente según la cuenta de cada uno de estos productos, lo voy a tener de este modo. Uy, era de modo descendente, chicos. Ahora sí, un lapsus. Listo, ya lo tenemos. Entonces, siempre que yo seleccione un trabajador, como está de mayor a menor, me va a dar efectivamente el artefacto que más ha vendido ese trabajador. Los artefactos me los va a ordenar de mayor a menor. Y siempre el mayor va a ser H4. Así es, amigos. Listo. La tenemos. Vamos acá. Vamos a copiar el nombrecito nuevamente, este cuadrito de texto. Le vamos a colocar debajo de su icono. Bueno, yo lo he representado con esta impresora, chicos, artefactos. Ahí están ustedes que le pueden poner otro simbolito. Y ya hemos quedado que es H4. Listo, amigos. De este modo ya tenemos H4 nos está dando la cantidad. La celda anterior es la que necesitamos, es G4. Así es, chicos. Ahora sí. Listo. Ahí podría ser cantidad de ventas del producto más vendido. Ahí sí, ¿no? En este caso yo quiero el nombre del producto. Listo, mis amigos. Es un horno microondas en el caso de Luis Torres. Es lo que más ha vendido este amigo. Bien, amigos, ya la tenemos mucho más clara. Al menos ya tenemos las etiquetas de los productos. Ahora lo que vendría es todo el análisis de acá colocar su fotito y que vaya cambiando según lo que vayamos eligiendo, según el vendedor que vayamos eligiendo. Bien, amigos, para que nos aparezcan acá las fotos tal cual el vendedor nosotros seleccionemos, el primer paso es el siguiente. Miren, vamos a ir a fotos, ok, y nos vamos a encontrar con que al lado izquierdo de cada una de las fotos está su nombre, a quién pertenece. Entonces lo primero que tenemos que hacer es nombrar a estas celdas, nombrar a las celdas que contienen las fotos con el nombre que está acá, y lo vamos a hacer de un modo automático y rápido. Este es el modo, miren, chicos, vamos a seleccionar todo y ahora sí nos vamos a crear desde selección.
Una vez que estamos ahí, le damos columna izquierda y ahora sí, aceptar. Antes de darle a aceptar, chicos, recuerden que esta foto tiene que estar dentro de la celda, de los márgenes de la celda. Si se escapa, no va a funcionar. ¿Ok? Vamos a aceptar y ahora nos vamos a administrador de nombres para ver qué es lo que ha creado. A ver, vamos a ver. Nos ha creado efectivamente, ¿ok? Las celdas que contienen las fotitos están nombradas con el nombre respectivo, pero añadiéndole un guión. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hacer un artificio en mi data. Así es, chicos. Tengo que crear una columna que le voy a poner, a ver, nombre y guión bajo celda. Listo, mis amigos, ya está. Ahora sí, le doy igual y le doy el nombre y apellido. Ahora que ya lo tengo ahí, voy a seleccionar todo, voy a copiarlo, ¿ok? Porque me está apareciendo ahí con la formulita. No quiero que aparezca con la fórmula. Control V y le digo ahora solo valores. De este modo ya veo que no está añadido de una fórmula, ya no está, ¿ok? La formulita. ¿Para qué hago eso? Para que pueda reemplazar. Porque si se dan cuenta, el espacio es el que yo tengo que cambiar por ese guioncito. Así es, nos vamos a inicio, buscar y nos vamos a reemplazar, chicos. Le doy espacio y le digo que me reemplace por un guión. Reemplazar todos. Ya está, chicos. Ha logrado el cometido. Ha reemplazado. Y ahora sí, ya tenemos esta forma que es la que habíamos visto cómo se han nombrado a las celdas que contenían a las fotografías. Ese es el primer artificio. Ya está. Ahora me voy a mis tablitas. Voy a desbloquear esto, chicos. Voy a crear una nueva fórmula. Una nueva tabla, perdón. Y recuerden que para visualizar el nuevo campo, la nueva columna creada, tenemos que darle, así es, chicos, tenemos que actualizar todo. Ya está. Listo, mis amigos, lo tenemos. Ahora sí, nos vamos a nombre y apellido, nombre de celda. Y miren, ya lo tenemos, no del modo que me gustaría verlo y con el cual vamos a trabajar. Entonces nos vamos, ya seleccionada nuestra tabla, nos vamos a la parte superior, le damos diseño. Ok, subtotales, no mostrar subtotales, totales generales. Acá desactivado para filas y columnas, y en diseño de informe le decimos que nos muestre en formato tabular. Recuerden que el formato tabular siempre hace un símil a cómo lo tienes en tu data. Ok, súper importante esto, chicos. Ya está, ya lo tengo. Y ahora sí, por más que yo segmente cualquier nombre, Juan Pérez, Marta, no sé, Ana, siempre lo que se va a modificar es la filita 4. Ok, entonces ya teniendo esto, ustedes dirán, pero ¿por qué hice eso? Lo que pasa, chicos, es que para que ustedes logren ese cambio, ese buscar las imágenes al cual corresponde y qué es lo que queremos, tenemos que hacer uso de la función indirecto. ¿Qué es la función indirecto? Como su nombre lo dice, indirectamente va a una celda, ¿ok? Ve sus atributos y según esos atributos nos da un valor, ¿ok? Si suena un poco en chino, recuerden que tenemos tutoriales muy buenos con respecto a esta formulita, ¿ok? Entonces, chicos, ya está. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es esto, miren. Van a dar ustedes clic en cualquier celda de su hojita, ¿ya? Ustedes van a ir a fórmulas, van a ir a administrador de nombres y le van a dar nuevo. Y van a crear esto. Segment, ¿ok? O segmentador, está bien, yo creo, completito. Segmentador, ya está, chicos. Es acá donde vamos a usar indirecto. Miren, igual. Indirecto, ok. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar K4. Así es, porque si ustedes se dan cuenta, es el nombre que tiene la celda que contiene mi foto. Es decir, cuando yo indirectamente señale ese atributo, entonces me va a decir, ah, me estás invocando. Y cuando a mí me invocas, yo te doy lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? La fotografía. Algo así, mis amigos, ¿ok?
Entonces le damos a aceptar. Y bueno, no pasó nada, simplemente se ha creado segmentador. En administrador de nombres lo podemos visualizar. Cerramos, chicos, y ahora sí nos vamos al dashboard. Así es, amigos. Ahora, antes de eso, vamos a traer una fotito, la que sea. Puede ser Luis Torres. Perfecto. Listo. Perfecto, el amigo Luis Torres está acá. Ya está, mis amigos. Lo siguiente es de que ya es tiempo de traer el segmentador acá. Recuerden que si yo lo copio, hereda las propiedades y acá también me hacen los cambios, ¿no? Ya está, chicos, así que no hay ningún problema. Este caso es Andrea Fernández. Pongo acá y no se preocupen, obviamente no es Andrea Fernández. Pero cuando yo le dé igual, y si hasta acá siguieron los pasos, les va a salir lo siguiente. Al colocar seg nada más, ya me aparece segmentador. Listo, y le doy enter. Ya está. ¡Ey! ¿Qué pasó, profesor? No se preocupen, chicos. De hecho, este es un tema de visualización gráfica. Ok, ¿cómo se soluciona? Tranquilos. Tranquilos que bueno, mi tarjeta gráfica no es por ahí muy potente y Excel en sí no está muy preparado para hacer esto que le estamos forzando, ¿no? Pero cómo se soluciona, y de hecho estoy convencido que ustedes por ahí tienen mejor resolución, mejor tarjeta gráfica, ustedes sí van a tener bien esta fotografía. Ahora, si les sale tal cual, van a cerrar su archivo y lo van a volver a abrir, ¿ok? Así, entonces les dejo ese ratito para que hagan, ¿ok? A los que les ha salido distorsionado. Todo lo que hemos hecho hasta acá está bien, es un tema gráfico, ¿ok? Cierren y vuelvan a abrir. Y miren, chicos, Y miren, chicos, ya haciendo lo que les recomendé, ya tiene más forma nuestra imagencita. Ahí está, chicos, mucho mejor. Listo. Ahora sí selecciono otra. Acá lo tengo. Ya está, mis amigos, ¿no? Ya lo tenemos un poquito mejor ahí. Ahora sí. Listo. Como les dije, es un tema gráfico, es un tema de la resolución, la potencia que tenga su tarjeta gráfica. Bueno, pero vamos a verificar, ¿no? Ana Gómez, vamos a fotos. Ana Gómez la tengo acá, efectivamente. Ana Gómez le corresponde esa fotografía que nos figura en el dashboard. Lo mismo con Marta Martí. A ver, Marta Martí, vamos a fotos. Y efectivamente también lo tenemos ahí. Está Miguel Ramírez. Bueno, hay nuevamente acá una fallita, no se preocupen, chicos. Está súper copada mi memoria ahorita mismo, pero no va a haber problema con ustedes. Como les dije, ciérrenlo y vuelvan a abrir. Voy a hacer nuevamente eso, ¿ok? Para que ustedes puedan visualizarlo. Y miren, chicos, hice lo que les sugerí. He cerrado y he vuelto a abrir. Y ahora sí ya tiene mucha más forma mi imagen, obviamente. Ya está la imagen. Como les dije, todo había salido bien, sino que no tiene mucha potencia por ahí nuestras tarjetas gráficas. Seguro ustedes tienen computadoras con mejor resolución. Cierren y vuelvan a abrir y ya tendrán la visualización correcta. A ver, pero comparemos, ¿no? Luis Torres, vamos a ver si le pertenece, y efectivamente Luis Torres le pertenece esa fotografía. A ver, uno más, Marta Martí, a ver, vamos a fotos y efectivamente le corresponde. Ya está, chicos, lo hemos logrado. Ahora sí, lo siguiente que es importante es colocar acá, en esta parte vacía, un cuadrito con el top 13 vendedores, ¿okay? Quienes han vendido más, no tanto sus comisiones, sino quienes han generado más monto. ¿Cómo logramos esto? Miren, chicos, vamos a ir a data y acá hay algo muy pero muy importante, que la siguiente tabla, bueno, voy a quitar acá, chicos, el filtro, que la siguiente tabla que hagamos no quiero que tenga interferencia con el segmentador, es decir, que no cambie por más que acá yo le dé cualquier valor, que siempre se mantenga tal cual y que me muestre lo siguiente. A ver, quitamos esto que no necesitamos. Necesito ver que nombre, apellido del vendedor, ok, necesito la suma total del monto y de su comisión. Aparte de eso, yo quiero esto ordenarlo de mayor a menor, ok, de modo descendente según la suma del monto.
y le doy a aceptar. Listo, mis amigos, ya lo tengo. Ahora sí, este sería nuestro top 3. David, Marta y Miguel. Ya está. Ahora, ¿cómo hago para que este filtro no me afecte? Miren, Juan Pérez, todo me cambia, no quiero eso. En serio que no quiero eso. Entonces me voy acá, selecciono mi tablita dinámica y en analizar tabla dinámica voy a conexiones de filtro, ok, y quito todos los filtros que están alrededor de ella. Ahora yo selecciono acá algo y miren, ya no me cambia mi tablita, ya no está afectando el filtro al segmentador o como ustedes quieran llamarlo. Listo, mis amigos, perfecto, lo tenemos. Ahora, según esto, lo siguiente es crear ese grafiquito que por ahí, o sea, tranquilamente yo voy acá, chicos, y coloco en mi celda igual y le pongo los valores que tengo acá. Pero recuerden que esta tarjetita no tiene absolutamente nada de celdas. Así es, amigos, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, miren. Y bueno, se volvió a distorsionar, chicos, no se preocupen, esa es la tarjeta gráfica, no se asusten. Está bien, yo tengo una tarjeta algo antigua, pero ustedes esto muy probablemente no se les distorsione. También recuerden, aparte del cerrar y abrir, no tengan abiertas muchas ventanas para que esto salga perfecto. Está, miren, lo que tengo que hacer para ese cuadrito es, vamos a insertar, ok. Vamos a elegir un tipo de gráfico y el que vamos a elegir es el siguiente. Pero me está eligiendo todo. Ya, tienes que elegir el cursor afuera, porque si no por default te agarra todita la tabla dinámica. Ya, entonces, vamos acá. Vamos a insertar, chicos. Vamos a elegir nuestro. Nuevamente, salgamos de acá. Ahora sí. Ahora, seleccionamos nuestro grafiquito. Listo, no tiene nada, pero ¿qué pasó? Sí, es lo que yo quería en sí. Vamos a seleccionar datos, ok, y le vamos a agregar acá valores, ok. En valores de serie le vamos a dar estos tres. Así es, espérense, pero no tiene que estar seleccionado el unito, ok, simplemente estos tres. Ya está. Le doy a aceptar. Y miren, esto ya me lo edito. Ahora, en editar, yo le voy a colocar estos rótulos. Le voy a decir aceptar. Y efectivamente ya lo tengo. Ya tengo acá los nombrecitos, ¿no? Sería ahora lo indispensable agregar los datos. Entonces le doy a agregar y le doy estos valores. Aceptar. Listo. Pero como series me lo está dando de este modo y no es lo que yo quiero, porque si yo le doy a aceptar no me figura tal cual. Entonces, chicos, lo que tienen que hacer es esto. Tienen que nuevamente ir, chicos, a insertar. Van acá al grafiquito, ok. Ahora, una vez ya estando en este gráfico, le damos seleccionar datos, le damos a agregar, chicos, y le vamos a dar los valores a la serie. Ok, ¿cuáles son los valores de la serie? Son la suma de montos, que es lo que quiero que visualice. Ahora sí, ya lo tengo. Le doy a aceptar y este 1, 2, 3 lo voy a editar y le voy a poner los nombres que necesito. Listo, mis amigos, ya lo tengo. Este es el gráfico que necesitamos. Obviamente le voy a agregar etiquetas. Lo voy a reducir un poquito. Voy a eliminar absolutamente todo lo que es números. Las etiquetas sí se me quedan. Las voy a colocar acá, miren, chicos, al centro, pero el centro izquierda más que nada, ¿no? Ahí está. Formato, dar etiqueta. Ahora sí, nos vamos a base interior. Ahí nos conviene tenerlo. Voy a quitar estas linitas. En sí estoy quitando todo, miren, chicos. Es más, no conforme con eso, acá, bueno, sí, le voy a poner mayor nombre, mayor cantidad de tamaño, ¿no? A mis etiquetas lo mismo, le voy a poner un color negro. Ya está. Quiero quitar las barras, así de radicales, chicos. Sí, voy a quitar las barras y también voy a quitar los bordes, los contornos, sin contorno. Miren,
Ya lo tengo. Ya tengo lo que necesitaba. Así es, mis amigos. Miren, qué bonito queda. Pero esto es monto. Yo también quiero tener acá comisión. Así es, mis amigos. ¿Cómo hago eso? Con la misma estructura que hemos logrado lo anterior. Seleccionamos una celda afuera. Ok. Pero para que se vea un poquito más. Ahora sí, chicos. Seleccionamos acá. Vamos a insertar el mismo gráfico. Efectivamente, ya lo tenemos acá. Listo. Le damos seleccionar datos. Le damos agregar. ¿Qué valores ahora quiero? Yo quiero estos tres ahora. Así es. Así es. No, en nombre de serie no, chicos. Ahí no. Tengo que darle acá. Acá es donde yo quiero darle. Ya está. Listo. Aceptar. Y en editar, ahora sí, nuevamente los tres nombrecitos. Espérense. Ahora sí. Aceptar. Ahora sí. Pero esto de acá hay que quitarlo. Entonces ese es el tema, chicos, cuando nos seleccionan totalmente bien. Ya, entonces nuevamente paso a paso. Seleccionar datos. Listo, mis amigos. Agregar. ¿Qué voy a agregar acá? Ya, olvídense el nombre de serie. Acá, en valores de serie, tienen que poner lo que es la comisión. Listo. Edito los nombres, que van a ser los mismos que anteriormente puse, que son los del top 3. Ahora sí lo tengo. Listo, mis amigos. ¿Qué más hago? Destrucción total, recuerden. Destrucción total. Vamos a quitar todo esto. Acá negrita, subimos un poco la letra, le agregamos las etiquetas, ok, la etiqueta le damos un formato, le vamos a decir que esté al extremo interno, al base interior, ahora sí, negrita, también acá le damos un poquito más de color y bueno, y ya lo tenemos, iría acá. Ahora yo quitando estos nombres, ok, y quitando el color, estas barras, que como lo hacíamos, chicos, en sí no le quitamos, simplemente le estamos dejando sin relleno y sin contorno, ¿no? Entonces sin contorno ya está. Quitando esto de acá también. Todo es suprimir, chicos. Ustedes seleccionan y suprimir y se va quitando. Ok. Ya teniendo estas tres cositas de acá, ya está. Es cuestión de colocarle al mismo nivel. Ya está, mis amigos. Miren cómo queda. Ya, ahora es una cuestión de alinear. Ahora sí, que acá se alinea mucho mejor. Y ya tendríamos lo que deseamos. Ya está. Bueno, en general también hay que quitarle el contorno a todo, ¿no? Ahora sí, ya no se ve el contorno de toda la tarjetita que contiene el gráfico, chicos. Le quitamos. Listo. Ahora sí. Esto es lo que va a ir hacia allá. Y podemos reducir si gustan. No hay ningún problema. Reduzcamos. Si ocupa mucho espacio. Ya, acá sí hay un cambio de tamaño, así que lo dejamos ahí nomás. Y listo. Hay que bajarlo un poquito más, un poquito. Ahí está, calculado. Listo, mis amigos. Ya tenemos esta partecita. Vamos a copiar tal cual. Seleccionando todo esto. Control C. Ahora, sería bueno llevarlo por partes, está mejor, ¿no? Control C, Control V. Porque acá sí tenemos que hacer el alineamiento. Entonces ya nos lo puso por acá. Si se dan cuenta está un poquito más grande, ¿no? Entonces no nos conviene eso. Lo bueno es que podemos reducir acá. Ya está, mis amigos. Agarran la general. Este es. Listo. Ahí van midiendo un poquito más. Ya tenemos la primera parte. Ahora seguimos en tablas. Hay que llevar lo siguiente, que es lo que es montos, ¿verdad? Lo tenemos acá.
Y listo. Vamos reduciendo también, ok, lo que es el ancho. Y ahora sí, esto tiene mucha más forma, ¿no, mis amigos? Mucho más decente. Esto es lo que va a modificar, pero no se preocupen. No se preocupen que si yo agrando esto, listo, no pasó nada. ¿Vieron? Lo puedo poner un poquito más. Listo, mis amigos. Ya está. Ahora, es bueno también para que nos ayude a la visualización total, es decir, sin líneas cuadriculadas. ¿Ok? Sin líneas cuadriculadas. Y lo tendríamos, chicos. Aunque más me conviene acá, ¿no? Para que... Ahora sí, ahí me conviene un poquitito más. Y acá podemos colocar alguna figurita. Bien, mis amigos, eso sería. Ahora, está bueno también darle una nomenclatura, ¿no? O sea, un cuadrito de texto a Ana Gómez, bien. Pero yo acá voy a decir que esto me significa el monto, ¿ok? Copio ese cuadro de texto, simplemente lo modifico, no se preocupen con la fórmula anterior. Monto. Vamos acá a seleccionar. Se nos escapó, chicos. Ahora sí. Ya está, me apareció. Ahora sí, mis amigos. Uso yo solo estos colores. También acá quiero decirle que se refiere a la comisión. Y acá el artefacto, ¿no? Listo, mis amigos, ya está. Ahí, para que se difunda un poco, para que sea un poquito más visible, ¿no? Y también acá nos monto, lo colocamos por acá, que se visualice. Control C, control V, ya está, chicos, acá. Monto. Y acá comisión. Listo, mis amigos, ahora ya tiene esto más sentido. Le puedo cambiar para que se distinga un poquito el color, no sé, acá puede ser el monto, ahí, cosa que encaje un poquito más, ¿no, mis amigos? Ya está para diferenciar un poco los nombres. Le quito la negrita y listo. Esto ya me tiene un poquito más de sentido. Así es, amigos, un poco más para acá, ¿verdad? Hay que centralizar. Ya está. Listo. Muevo también esta tarjetita y no importa que estén separados. Calculamos y ahora sí, chicos, este va a ser nuestro top. Ok, bien. Ahora que ya tenemos nuestra tarjetita hecha, bueno, obviamente nos estás por el tema de la descripción gráfica, por el tema de la resolución de nuestra tarjeta, chicos, no podemos verla bien ahorita. Voy a cerrar nuevamente y voy a volver a abrir para hacer las pruebas finales de nuestro ejercicio. Ya está, chicos, ahora pueden visualizar, miren cómo está ya nuestra tarjetita para verla un poco más grande, ok, modo pantalla completa. Y ahora sí, chicos, podemos hacer las pruebas correspondientes. Hemos logrado nuestro cometido. Podemos ver ahora nuestro top 3 abajo, podemos visualizar cuál ha sido el monto, a qué vendedor nos estamos haciendo referencia, que tiene que ser el mismo al cual estamos seleccionando, y lo principal también, ¿no?, que está cambiando su fotografía. Así es, chicos, si quieren esto con mucho más expertise, con mucho más detalle para sus negocios, no duden en contactarnos. También si desean aprender el curso, también estamos prestos. Brindamos servicios mediante la plataforma Fiverr. Ahí vamos a dejar el link en la descripción, donde ustedes crean su cuenta y nos contactan ahí. También el link, ambos links están ahí.
Y chicos, no duden en compartir, en dar like, en ayudarnos a seguir creando un contenido de calidad para ustedes. Así que con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Adiós.